Bueno, continuamos con el proyecto. Si recordáis en vídeos anteriores, os conté que en el cambio del inversor iba a encontrarme con algún problemilla. Alguno ya tenía solventado, como por ejemplo era la comunicación del inversor con el cargador del coche, o la comunicación del inversor con el FreeDS para la carga dinámica solo con excedentes del termo. Vale, la parte del termo la tengo resuelta con un SELI. Actualmente no hay comunicación con el FreeDS directamente con el inversor Solix, pero es cuestión de tiempo. Pero como tiempo no tenía, pues directamente opté por una función o con una opción que ya sabía que funcionaba, que era meter un SELI-M y monitorizando la producción de solar y las cargas de la casa. Con esos dos datos sí que me puedo comunicar vía Wi-Fi con el FreeDS y cargar el agua caliente solo con excedentes. El segundo problema, y para mí es muy importante, y ya he escuchado en varios grupos y foros, que es un problema recurrente de aquellos que tenéis inversores ABA con baterías, híbridos con baterías, que no encontráis la manera de que la batería que cargáis para la casa no se drene en la carga del coche, ¿no? Por ejemplo, cuando hacéis una carga de noche, a mí es cuestión de media hora, la batería la tengo ya fulminada, ¿no? Tras darle muchas vueltas, la solución que os voy a presentar os puede parecer muy obvia, pero no había encontrado en ningún sitio donde lo hubieran hecho o donde lo hubieran propuesto. Y bueno, pues dándole vueltas a la cabeza, aquí os cuento cómo he conseguido recuperar mi carga dinámica del coche con el cargador Trident V2C, el cual se comunica con el SELI para saber cuándo tiene que subir o bajar potencia, ¿vale? Lo que es potencia dinámica de carga contra la red o potencia dinámica de carga en función del excedente solar y, lo más importante, que el Solix no se entere que está ocurriendo ese hecho y por lo tanto no necesite aportarme descarga de la batería en este caso es de la PylonTech, y me utilice esa energía acumulada de la batería, me la meta en el coche. La solución os va a parecer sencilla. Lo voy a intentar explicar con un vídeo, luego quizás también haga un esquema. Bueno, ya veremos cómo planteo esto y espero que os sea de utilidad. Venga, para bingo. Bueno, situación actual, aquí tengo la entrada o la salida del inversor y además también tengo el cable del cargador, ¿de acuerdo? Un protector magnetotérmico de protección para la salida AC del inversor. De aquí ya lo uno directamente por estos dos cables, ¿vale? Estos dos cables son igual a estos dos cables, ¿vale? Y vienen al magnetotérmico de la casa y ya va pues por su ciclo natural de AC diferencial magnetotérmico. Vale. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Uno, voy a sacar de aquí los cables del cargador. Estos cables del cargador van a venir directamente aquí, justamente a este punto de aquí, fase y neutro después de liga. Es decir, aquí tengo la entrada de la casa, fase y neutro que viene de la calle, ¿vale? Voy a poner el coche, va a venir justamente aquí. 2. El cable de inyección de red o de generación de red del inversor se va a venir justamente aquí abajo. No pasa nada porque como tengo un protector magnetotérmico aquí arriba, ¿vale? Me da igual que lo haga el trabajo aquí arriba o aquí, con lo cual lo voy a poner aquí.
y la casa seguirá protegida por la línea general de la casa, magneto térmico y diferencial. Al pasar estos dos cables aquí abajo, solamente lo que pretendo es que el inversor alimente solamente las cargas que cuelgan desde este punto hacia todo esto, quedando esta parte de aquí sin monitorizar. ¿Para eso qué voy a hacer? Bien, pues voy a cambiar el monitor del Solix, es decir, el monitor del Eastron, que me está leyendo los datos de consumo general de la red, va a monitorizar la fase de consumos aquí. Aquí. Voy a pasar este a esta línea. ¿Qué consigo con eso? Pues que él solo monitorice los consumos que hay desde aquí hacia atrás. ¿Ahí qué voy a ver? Pues voy a ver si hay demanda por parte de la casa, por esta línea, demanda hacia allá, pero nunca voy a ver el consumo que genera el coche. De esa manera, el inversor nunca estará obligado a aportar energía de baterías hacia el coche. El inversor y la batería solo aportará demandas que se generen dentro de la casa. De esa manera consigo, en caso de hacer cargas nocturnas, que mi cargador trabaje de manera dinámica con la potencia máxima contratada, pero sin afectar nunca a las cargas de baterías. Es decir, mi casa seguiría sostenida por batería, no le haría un drenaje profundo a la batería, porque no estaría monitorizado. Y por otro lado, conseguiría que cuando esté haciendo cargas dinámicas con solar más mínima potencia, como si estoy viendo la salida de solar en este punto, ¿vale? La salida de solar en este punto es la exportación de red que estoy teniendo, él sí que podrá hacer esa carga dinámica con solar. Y esa es un poquito la idea del tema. ¿Quién me va a aportar esos datos al coche? Me los va a aportar el SELI. El SELI es el que está hablándose ahora mismo con el cargador y tiene una pinza aquí abajo, como ya os he dicho muchas veces, y otra pinza aquí y otra pinza aquí abajo. Tanto esta pinza como esta pinza son del SELI. Esta es la pinza del inversor, que es la que tengo que mover aguas abajo de la entrada general de la casa. Hago los cambios y os cuento qué tal va. El cargador cargando a 7 amperios, pero solo de red. Bueno, ya tengo hecho los cambios y funcionan perfectamente. Me falta por comprobar ahora mismo si mañana con solar consigo cargar el coche de manera dinámica, pero intuyo que sí, ¿vale? Por las pruebas que he hecho. Recuerdo, he quitado el cargador que tenía aquí, ¿vale? Esta es la entrada de fotovoltaica, magneto térmico, salida fotovoltaica, y esta fotovoltaica entra aquí, en este magneto térmico general de la casa, ¿de acuerdo? Que serían estos dos cables de aquí. El coche lo he puesto justo después del interruptor general este de corte, del ICP, está tomando aquí directamente, ¿vale? Aquí puede o coger bien de red o bien de solar. La solar puede venir por aquí. Recuerdo que la solar está aquí en este punto, alimentará la casa y lo que no, saldrá sobrante. Todo el sobrante se me va a ir por aquí, por aquí, por aquí, por aquí y saldrá a la calle. Como tengo el coche intercalado, pues se lo llevará el coche. ¿Cómo consigo eso? Bueno, pues eso lo consigo monitorizando este punto de aquí, ¿vale? Este punto de aquí, que lo está monitorizando el SELI, sabe si hay exportación o no hay exportación. Exportación es igual a solar exportando.
Y por último, y el punto importante de toda esta película, es que el, el toroidal, el toroidal que tenía conectado al SMD, lo he cambiado de sitio. En vez de estar en el general de la casa, que era aquí, lo he puesto en el punto anterior a las cargas del coche. Entonces, estoy leyendo todos los consumos de la casa y además estoy leyendo la posible exportación que pueda generar desde aquí, con lo cual el inversor sabe en todo momento si hay cargas hacia la casa, él sabe que tiene que utilizar la batería en caso de que no tenga solar. Lo que no vas a ver nunca es qué pasa si yo tengo cargas detrás de él, que es el caso. En este caso he puesto que el coche esté detrás del toroidal, con lo cual cada vez que yo conecte el coche, nunca se me va a drenar la batería de la casa hacia el coche. La primera prueba que he hecho funciona y me falta nada más que probar mañana la carga dinámica con solar, con el V2 Tridan, carga dinámica solar y con mínima potencia de red. Espero que os sea útil y que os valga a vosotros. Hasta la próxima. Y aquí podéis ver cómo estoy cargando el coche con solar más mínima potencia. Solo tengo 500 vatios. El total de consumo de la casa es 1.9. No tengo muy claro qué es lo que está consumiendo tanto, pero bueno, ahora lo miraré. Y el coche está consumiendo 1500. Entiendo que son 1000 de red y 500 de fotovoltaica. T es el total de las cargas de la casa. Es decir, que en la casa ahora mismo debo tener, incluyendo el coche. Sí, la suma de los dos será. Bueno, ya lo veremos. Y efectivamente, el SEL está viendo este consumo de la casa de 500 vatios más los 1500 del coche, la suma total son 2500, o sea, los 2000 vatios que estábamos viendo en total. Como os dije, ahora mismo hay exportación, un mínimo de exportación solar, ¿vale? Pero no lo está detectando el inversor. Lo que me va a afectar es un poquito para las gráficas, ¿vale? Las gráficas que voy a tener del Solis no van a ser como antes y no voy a ver el dato de exportación, pero sí lo voy a ver con el meter, con el Shelly. Entonces el Solis no va a ver la exportación, ¿vale? De momento, pero la tengo controlada desde el Shelly. Ahora mismo estoy cargando batería, manteniendo la casa y además cargando el coche. No me está afectando la carga del coche en modo automático dinámico. El coche está en modo dinámico solar más fotovoltaica más mínimo de red. Como el mínimo de red es de solar es muy poquito, casi todo lo estoy cogiendo de red. Según este llega al 100% y empieza a exportar más cantidad al exterior, dinámicamente el cargador irá reduciendo la carga de red. De esta manera tengo un automatismo sin tener que estar pendiente del coche o de la batería. Y esta es la realidad. La realidad es que tengo ahora mismo una carga en casa de 1400 vatios, ¿vale? Que principalmente es el coche, más una exportación solar de 115. ¿De dónde saco estos datos? Estos datos los estoy sacando del Shelly-meter. El Shelly sí que me está viendo el total de la casa y el excedente solar que puedo tener. Con lo cual estoy cubierto, por un lado, no degrado la batería y la uso para cuando la quiero utilizar, que es para por las noches. Tengo capacidad de carga del coche en horarios baratos y cuando la batería esté cargada podré hacer carga dinámica solar más excedentes. Solar más mínimo de red. Bueno, y ya para finalizar, pues os dejo aquí una imagen del cuadro. Comentaros que el sistema, como lo estoy planteando, funciona. Obviamente no es un sistema perfecto. Ahora en invierno pues no tengo tanta producción como quisiera y ando un poco limitado, ¿no? En verano
fotovoltaica me sobra por todos los lados. Ahora en invierno pues voy un poquito justo. Mi instalación no es una instalación sobredimensionada, y me toca hacer algo de carga de red. Para eso pues me apoyo en los horarios baratos de la tarifa regulada. Sé cuándo tengo los precios más baratos e intento combinar esos precios baratos de red con el excedente solar que tenga en cada momento, ¿no? Me falta afinar un poquito ya son los tiempos, ¿no? Los tiempos de cuánto tarda la batería, la Pylon Tech con solar, con el Solix, cuánto tiempo me tarda en cargar. Más o menos calculo que sobre las 11:30 la batería la tengo ya al 100%. Y a partir de ahí, pues con la programación del cargador Tridan, pues es un poco escalar el momento de cuando entra cada uno, ¿no? La prioridad en la casa ahora mismo pues la tiene la carga de la batería. Una vez que la batería ha cargado, tengo dos opciones. Entre semana el restante se me va automáticamente a calentar el agua caliente, que más o menos consigo entre las 11 a 2 más o menos, entre los consumos de la casa y demás, consigo calentar el termo. Y entre semana, pues si puedo llegar pronto a casa, pues enchufar el coche, y ahí sí que tengo un poquito de excedente, pues rondando los 1800 vatios de solar más o menos, que se los voy metiendo al coche pues en un periodo de 2 horitas, ¿no? No es mucho, no es mucho, pero bueno, para mi día a día me va funcionando. Los fines de semana, pues 3/4 de lo mismo, lo único que adelanto un poquito la carga del coche. Es decir, no me importa tanto que entre el termo, que ya lo calentaré una vez que la batería esté cargada, pues ya se van repartiendo las cargas entre el termo y el coche. Y siempre estoy cogiendo un poquito de red, ¿no? Porque necesito recuperar carga para la semana. Si ando justito de cargas entre semana y necesito hacer alguna carga nocturna, pues intento localizar la noche que mejor me viene de precios, y esa noche es cuando yo enchufo el cargador a baja potencia, lo pongo a 7 amperios y le programo los horarios de carga en los tramos más baratos. ¿Qué consigo? Pues consigo, por un lado, cargar el coche en esos tramos baratos, que a lo mejor ronda los 13 céntimos el kilovatio hora. Lo voy cargando de red, pero en ningún momento, que era el gran problema que me estaba encontrando, el inversor detecta esas cargas y me drena la batería de la Pylon Tech, me la vacía y me la seca, intentando cargar el coche porque lo detecta como cargas. Al separar los puntos de medida y al separar bien una parte de la otra, me da la autonomía que yo tenía antes, pues la he recuperado otra vez. Vuelvo a tener una autonomía total para las noches que no cargo el coche, pues soy autosuficiente prácticamente 24 horas al día con la batería esta. Ahora en invierno, es decir, cuando venga a partir de febrero o marzo, que vengan las horas de sol y empiecen a aumentar, todo será ya diferente a mejor. Estoy hablando que esta problemática se me plantea solamente ahora en invierno, meses de mediados de noviembre, diciembre, enero, es cuando tengo todos estos problemas de equilibrio entre el consumo de la red y fotovoltaica. El poder recuperar el automatismo de cargo cuando quiero el coche, programando los tiempos sin drenar la batería, era una cosa que no estaba consiguiendo. Y aquí os explico cómo lo he conseguido. Esto es aplicable, creo, que a cualquier formato de inversor híbrido. Es decir, esto que he hecho yo os puede valer para cualquier marca y para cualquier modelo de inversor híbrido. El tema es que el inversor no sepa que hay un coche, que hay una carga potente en las cargas de la casa. Esa es la clave. Podéis hacerlo
Ya veis vosotros vuestros cuadros, vuestros medidores, qué utilizáis, qué sistema de medida utilizáis. Pero bueno, aquí lo tenéis. El inversor, el cargador Trident, que no se habla actualmente por software vía Wi-Fi con el Solix, pues lo tengo hablándose con un Seli y perfectamente, es decir, tengo ese dinamismo de carga o bien solar o bien dinámica de red para cuando lo necesito, es decir, yo decido el cómo y el cuándo. Y insisto, lo más importante es no se me descarga la batería Pylon Tech nunca en las cargas del coche. Entonces, de esta manera pues consigo un poquito cerrar el círculo y sin grandes conocimientos de programación y demás, simplemente estos son temas físicos de ubicación de cables y de colocación de puntos de medida. Se puede tener un sistema más o menos automático, funcional y que, insisto, que creo que vale para todos los modelos de inversores, ¿vale? El tema es dónde ubiquéis los puntos de medida con respecto al cargador. Con respecto a las protecciones, pues tengo todo protegido, es decir, aunque veáis esta maraña de cables, recordar que el Trident tiene sus propios elementos de autoprotección dentro del equipo, con lo cual esa línea que me viene de la red general me va directamente al cargador, tiene sus elementos de protección. Tengo mi elemento de protección del inversor y tengo todos los elementos del cuadro que protegen la casa. Es decir, a efectos de elementos de protección voy cubierto. Sí que es cierto que he movido un cable de más, pero bueno, también era un poquito por encontrar el punto de equilibrio y facilidad de cableados y bueno, acomodar un poquito los cables a lo que tenía, ¿no? Y poco más. Podría haber hecho un esquema, pintar un esquema o haber hecho algo más técnico, pero bueno, si se entiende, pues yo creo que os servirá de ayuda. Si veis que tenéis algún problema para entender mis explicaciones, pues decírmelo y si acaso pues preparo otro vídeo con un esquemita paso a paso y vuelvo a repetir la secuencia. Pero creo que, como lo he explicado, es sencillo y entendible por cualquiera que tenga un conocimiento no muy alto. Creo que el haber explicado por dónde van mis cables y entender qué tengo separado y no, y dónde hago la medición, que esa es la clave, dónde hago la medición para el inversor, esa es la clave de todo este asunto. Venga, pues hasta la próxima, darle a like si os ha gustado, suscribiros, hagamos el canal más grande. Y como siempre digo, este es un canal de ayuda y os cuento mis experiencias y mis movidas por si son de utilidad. Es decir, está claro que no todo el mundo vamos a tener el mismo formato de equipos en casa, pero bueno, mis ideas y mis proyectos os pueden dar un poquito, orientar un poquito a cómo plantear los vuestros. Cómo solvento yo mis problemas, quizás os puedan ayudar a vosotros a resolver los vuestros, ¿vale? Lo dicho, hasta la próxima y suerte con vuestras instalaciones.